Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero que leamos el Salmo 139, versículo 20, que dice: porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Amados, quiero intitular el tema de hoy: ¿fue Jesucristo un comunista? ¿Por qué este tema? Amados, porque yo he oído a unos comunistas decir que Jesucristo era comunista y que Jesucristo fue el primer revolucionario de la historia. Pero es que ellos no entienden que la revolución de Jesucristo era la revolución que no vino a imponer ideales marxistas, sino a salvar al hombre de la condenación eterna, a cambiarlo interiormente, a levantarlo del fango del pecado y darle a conocer a Dios Padre y darle también la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Él, en Jesucristo. Y que el Espíritu Santo, quien estuvo en Él, en Jesucristo, desde su bautismo en el Jordán, era el que hacía arder los corazones de la gente cuando Jesucristo predicaba el Evangelio, y los milagros extraordinarios no faltaban en sus reuniones. Él no predicaba el manifiesto comunista de Marx. Claro que no, porque el comunismo está levantado sobre el ateísmo y ellos creen que pueden cambiar el ambiente del hombre sin la necesidad de un Dios todopoderoso. Ellos no entienden que el ambiente no es el problema es el pecado del hombre, y eso no está en el exterior, en el ambiente, eso está dentro del hombre. Pablo dijo: el pecado mora en mí. Pero yo toleraría el que unos ateos comunistas digan que Jesucristo es comunista, pero que lo digan a alguien de ese movimiento llamado cristianismo comunista. Eso es intolerable, eso es una paradoja, como si dijeran Satanás es bueno y el infierno es un paraíso. ¿Por qué? Porque no puede ser que un sistema político ateo que prohíbe las Biblias, que prohíbe la predicación del Evangelio, que quema templos cristianos y que persigue, encarcela y asesina a los cristianos, pueda ser considerado un sistema cristiano. La Iglesia de Jesucristo no puede reconocer al comunismo como un reflejo del Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es como si una víctima llamara a su violador mi novio. Es una locura descabellada y un disparate. Pues tanto Marx, Engels, Lenin, Nietzsche, como padres del pensamiento comunista, todos ellos se conocen por su odio a la religión. Marx la llamó el opio de los pueblos. El desprecio y la persecución hacia los cristianos y la blasfemia hacia Dios sale precisamente del pensamiento comunista. Bien lo dice el Salmo 53.1 y el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Lenin, en su lecho de muerte, dijo: no existe Dios, porque si hubiera existido un Dios yo me hubiera levantado y lo hubiera destruido. Y ese hombre murió podrido desde los huesos. Es la misma palabra que llama a los comunistas necios. Y no puedo creer que alguien que conoce la Biblia pueda tener afinidad o comulgar con el comunismo. El comunismo ha fracasado en donde quiera que se ha impuesto. Solo ha dejado más de 100 millones de asesinatos, esclavitud y mucho dolor en los pueblos que viven y han vivido la pesadilla comunista. Los cristianos en países comunistas y socialistas son perseguidos. Pregunte cómo les va a los cristianos en Corea del Norte, o en China comunista, en Cuba, en Rumanía, en los días de Ceausescu, o en Nicaragua, cómo sacan a los católicos a puño de sus templos. Y yo no comulgo con la doctrina católica,
pero a las personas se debe respetar y no se puede imponer un pensamiento a punta de fusil o de garrote o de golpes y cárceles. Yo creo que los ministros de hoy deben instruir a sus congregantes en cuanto a este tema del socialismo, del comunismo y de la politización de la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿sería cierto que Jesús fue el primer comunista? Bueno, déjeme decirle, los comunistas son expertos en el lavado de cerebro de la gente. Ellos toman las escuelas y comienzan a adoctrinar a los niños en las ideas comunistas, en donde el único Dios es el partido y el Estado, y cuyos únicos apóstoles son precisamente los líderes del Partido Comunista. En este aspecto yo tengo que referirme al cerebro de la propaganda nazi, al ideólogo del mal nazista llamado Joseph Goebbels, que se suicidó junto a su esposa y mató a todos sus hijos. Este tipo dijo: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y dijo: miente, 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 que algo quedará. Cuando más grande sea una mentira, más gente la creerá. Oiga, los comunistas tomaron bien en serio este método del lavado de cerebro de los nazis. Pero ¿cuál es la mentira más peligrosa que los comunistas han dicho? Pues es esta: que Jesucristo fue el primer comunista y fue el primer revolucionario. ¿En qué se basan los comunistas para decir eso de Jesús? Porque ellos dicen que Jesucristo estaba en contra de los ricos y de los poderosos en sus días, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, y Él dijo: a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¡Qué barbaridad! Jesucristo no vino a establecer una clase social, ni a poner disensión entre ricos y pobres, entre obreros y empresarios. No, Él vino a salvar lo que se había perdido, sean ricos, sean pobres, sean prudentes, sean necios, sean pudientes, sean menesterosos, ricos, como José de Arimatea y Nicodemo, que eran creyentes y que servían a Jesucristo. Pero también Jesucristo caminaba entre la gente humilde, común, sencilla, de Judea, de Idumea y de toda Palestina. Él protegió y libró de la muerte a una mujer adúltera, hizo descender de un árbol sicómoro a un empleado corrupto del gobierno llamado Zaqueo y lo salvó, y éste devolvió 4 veces más lo que se había robado. Si esto lo hicieran todos los gobernantes y los que gobernaron las naciones, la gente no estaría en la miseria en la que estos ladrones las dejaron. Por eso vemos los hospitales sin insumos médicos, las escuelas, liceos y universidades públicas sin dotación, educadores recibiendo un sueldo de miseria y que ellas tengan que salir a las calles a protestar para que le den lo que es de ellos por derecho. El dinero de los pueblos está en los bancos extranjeros. Los únicos que viven una vida saudita son los líderes comunistas, sus familias y sus cómplices. Los únicos que pueden comer como reyes son ellos, mientras el ciudadano de a pie, el ciudadano común, tiene que hacer colas largas para recibir la ración comunista en un abasto del gobierno. Los únicos que viven en lujos, que pueden viajar a Europa de vacaciones, son los hijos de los líderes comunistas. Y solo citaré un caso. Ese loco presidente de Corea del Norte gasta millones de dólares al año en su menú exclusivo, quesos importados de Suiza, y todo lo trae del extranjero. Esa es la desigualdad social de los gobiernos comunistas. Esa es la hipocresía de los líderes comunistas. Bendito sea el Señor, que vemos a Fidel Castro hablando de austeridad y de sacrificio, de hay que sacrificarse por la revolución,
y entonces portaba 2 relojes Rolex de oro. El comunismo y el socialismo destruyen la economía de los pueblos, de los países, acaban con la industria privada, alejan la inversión extranjera porque no hay garantía para esas inversiones. El comunismo y el socialismo son una de las cosas más terribles que han aparecido en la humanidad, y una de las cosas que ellos atacan, persiguen y controlan son los medios de comunicación, en donde decir la verdad al aire es un delito contra el Estado y una traición a la patria. Entonces es cuando vienen las intervenciones del gobierno y la expropiación de los equipos de comunicación, aplican la ley Mordaza y muchos terminan siendo cómplices de un gobierno déspota y abusador. Y entonces, ¿cómo una persona que se dice ser cristiana va a tener amoríos con el comunismo o el socialismo? Es como si dijeran que siguen a Jesucristo, pero que a la vez trabajan con Caifás o con Anás. Ahora, si Jesucristo es comunista o fue comunista, ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo dijo que la religión es el opio de los pueblos? Marx dijo que Dios es el invento de la burguesía y de los capitalistas para mantener al proletariado santamente, cristianamente sumisos a la injusticia social. Los comunistas no creen en una vida después de la muerte porque para ellos la vida que se vive en la tierra es la única que existe. Pero Jesucristo predicó de que hay un destino eterno después de la muerte, ya sea en las llamas del lago de fuego o en las mansiones del cielo. Y eso no solo es una oferta para los pobres y los menesterosos, para los proletariados, es también para los ricos, para los pobres, para los letrados, los ignorantes, los esclavos, los libres, porque Dios no hace acepción de personas. Jesucristo no vino a promover una revolución armada para matar al César. Él le envió a Pablo preso para que él oyera el mensaje del Evangelio de salvación de boca del apóstol Pablo. Sin embargo, el César rechazó el mensaje, rechazó la oferta de salvación de Jesucristo y terminó decapitando a Pablo en Roma. Jesús ni alababa la austeridad ni odiaba al materialismo. Él predicó el Evangelio, que es el que coloca al hombre a vivir en el punto correcto, en el equilibrio. El hombre comienza a depender entonces de Dios y no del Estado, y entiende lo que dijo Jesús en Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Incluso el patriarca Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es una promesa que no la puede dar ni cumplir ni el comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni la monarquía, nadie, solo Jesús. Jesús no obligó a nadie a seguirlo, y menos por medio de la fuerza. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nació en un establo de animales y pudo haber nacido en un palacio, en una cuna de oro, pero eso lo hizo para despistar primeramente al diablo y a los que querían impedir su nacimiento, para que no trajera el reino de Dios a la tierra, y también para enseñarnos a nosotros que podemos venir desde muy abajo, pero que con la ayuda de Dios y el esfuerzo propio de cada uno de nosotros podemos salir adelante y dejar el arrabal en el pasado y alcanzar nuestras metas. Por eso la Biblia dice que si encomendamos al Señor nuestro camino, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces el comunismo es totalitarista, inflexible. Sin embargo, Dios
es totalitarista porque Él es Dios soberano y nadie puede cuestionarlo. Sin embargo, Él le dio al hombre el libre albedrío y respeta el libre albedrío en el hombre. Pero si Jesucristo fue el primer comunista, entonces, ¿qué copió Marx de Él? ¿Acaso Marx manifestó el amor ágape de Jesucristo por el prójimo? Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Acaso Lenin manifestó la mansedumbre y la sencillez de Jesucristo? Lenin era un populista que aplicó eso de que el fin justifica los medios y utilizó el terror, la opresión para promover un sistema comunista populista. Él fue el primer dictador comunista. Él dejó más de 1 millón de muertos por razones religiosas y políticas, sin contar las otras cifras de crímenes, entre ellos 500,000 de cosacos rusos asesinados. Apelando a las estadísticas, el comunismo rojo dejó en la historia más de 100 millones de asesinatos. No tiene cómo justificar el comunismo el genocidio. Incluso Fidel Castro dijo: la historia me absolverá. Esto lo dijo cuando Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada el 16 de octubre de 1953, tratando de derrocar a Fulgencio Batista. Y entonces ese fue el alegato que él usó en su defensa en un juicio que le hicieron, pero él está de cabeza en el infierno ahora mismo y un día tendrá que estar de frente al Dios, ese Dios en quien él no creyó, y sabrá que Dios no absuelve a nadie, no absuelve al pecador, a menos que venga a los pies de Jesucristo y sus pecados sean borrados con la sangre expiatoria del Señor. Porque en Nahum 1:13 dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vemos cuál era el estilo de vida que llevaban los cristianos del primer siglo. Y ese estilo de vida fue el que hizo creer a los comunistas que la iglesia de Cristo se movía en un estilo de comunismo. Entonces, Hechos 2:44 al 47 dice: todos los que habían creído en Jesucristo estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y Hechos 4:32 al 35 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Oiga bien, estos pasajes de la Biblia, algunos teólogos que predican la teología de la liberación lo utilizan para decir que estos primeros cristianos vivían bajo una forma de comunismo que no trascendió porque era una minoría y por eso no pudieron sobrevivir ante el capitalismo salvaje, como ellos lo llaman, que dominaba el lugar en donde esta iglesia estaba plantada. Y los que dicen que Jesucristo era comunista utilizan este y otros pasajes de la Biblia para enseñar a los cristianos de hoy a que deben aceptar y vivir bajo una modalidad del comunismo al que ellos llaman comunismo cristiano. Pero si alguien es cristiano, no puede ser comunista, y si alguien es comunista, tampoco puede ser cristiano, porque la Biblia no comulga con la doctrina comunista, ni la doctrina comunista reconoce la Biblia como palabra
infalible, eterna de Dios. Ellos dicen que el cristianismo comunista puede triunfar en medio del sistema que ellos llaman capitalismo salvaje, y que los primeros cristianos no lograron alcanzar esa meta precisamente por su debilidad ante el músculo terrible del capitalismo. Los cristianos del primer siglo de la Iglesia Apostólica no estaban en una lucha de clases, no era contra el capitalismo ni contra la oligarquía que ellos estaban enfrentados, sino contra el diablo, contra la idolatría, el paganismo y el pecado. Eso no lo puede hacer ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ninguna religión o un partido político de esta tierra. Eso solo lo hace Jesucristo por medio de su iglesia, la iglesia que Él dejó en esta tierra y ante la cual ni las puertas del infierno pueden estar de pie, pueden permanecer. Es cierto que los cristianos de Pentecostés compartían sus bienes con sus hermanos, pero lo hacían siempre de una manera voluntaria y no presionados por ninguna autoridad del Estado. Incluso no era que ellos ponían todos los bienes para ser repartidos entre todos los hermanos, sino que ellos tenían bienes en reserva. Eso dice que la propiedad privada era un hecho en aquellos tiempos, y por eso Pedro le dijo a Ananías en Hechos 5:4, reteniéndola, hablando del bien que vendió, el dinero, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. Esto aclara que no había ninguna presión para que los cristianos de aquellos días de la iglesia del primer siglo se desprendieran de sus bienes. Eso es ser un dador alegre. La actitud de los cristianos del primer siglo era para darnos un ejemplo de que se puede vivir el espíritu de unidad que Jesucristo le pidió al Padre en Juan 17, y no para que despreciaran los bienes que Dios nos ha dado. No que vamos a repartir lo que tenemos entre los cristianos de la congregación. La razón de esta actitud era para combatir la profunda pobreza que existía en aquel lugar, en aquellos días, que afectó también a la iglesia. Los primeros cristianos no fueron comunistas en el sentido de lo que es el comunismo actualmente. Ellos estaban activando el mismo espíritu de amor que operó en Jesús. Y yo creo que para servir a los pobres no tenemos que recurrir a los ideales comunistas de Marx. Solo basta con recordar el mensaje que Jesucristo predicó hace 2000 años. Eso está escrito en el Nuevo Testamento. Por eso al apóstol Pedro, el Señor le revela al corazón lo que escribió en Primera de Pedro 4, 10 y 11, cuando dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando Karl Marx escribió su obra llamada El Capitalista a fines del siglo XVIII, el capitalismo para esos tiempos en Inglaterra, la Inglaterra monárquica y la Rusia zarista, era el que dominaba de manera avasallante en aquellos tiempos. El Capitalista lo escribió Marx, ese libro, con el fin de analizar el mecanismo de una economía capitalista con los conceptos de la economía política. Les explico. El trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario a cambio. Entonces, la diferencia entre lo que ha creado y su recompensa es lo que se llama plusvalía o plusvalor, que es el trabajo no pagado del obrero que crea un plus producto, del cual
se apodera el empresario. Esto quiere decir la explotación o la acumulación capitalista. Y no quiero detenerme aclarando estos conceptos, pero creí conveniente, necesario hacer una breve referencia a esto. Fue esta injusta opresión capitalista la que dio origen a las revoluciones que, ofreciendo un sistema de vida justa e igualitaria, equitativa al pueblo proletariado, resultaron en gobiernos comunistas que por décadas oprimieron al pueblo. Hoy, en Latinoamérica existen condiciones económicas y de injusticia social similares a las que había en los tiempos de Marx, que han dado paso al resurgimiento del comunismo en la región, y por eso vemos países que se quedaron congelados en el tiempo. Me refiero al tiempo en que llegó el comunismo. Por eso vemos a Cuba, que se quedó congelada, momificada en el año 1958. Vemos a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia. Han sido arropados por la niebla comunista socialista con el concepto político de izquierda. Por eso usted ve cómo han destruido los países estos, donde hay gobiernos comunistas y socialistas, cómo viene el atraso, cómo el hambre, la miseria, el éxodo de los pueblos escapando del hambre. Vemos cubanos lanzándose al mar en balsas improvisadas para escapar de lo que ellos, los comunistas, llaman el paraíso terrenal. Ahora, ¿cómo llegaron los de izquierda al poder? Por causa de la corrupción de empresas capitalistas, la empresa privada que se compadró con los gobiernos cómplices para explotar al trabajador bajo la mano protectora, alcahueta del gobierno, que tenía su balanza inclinada hacia el empresario y no hacia el pueblo, que fue en realidad quien lo llevó al poder. Este binomio capitalismo-gobierno hizo que los pobres fueran cada vez más pobres y que los ricos se enriquecieran cada vez más, hasta niveles que hicieron que hubiera un estallido social. Los gobiernos comunistas surgen por causa de la rebelión de los pueblos en contra de quienes los explotan y los postran en la pobreza. El comunismo es un sistema emergente del descontento de los pueblos, pero luego los pueblos quedan en más miseria, en menos oportunidades de surgir por lo que saben hacer, porque en el comunismo no existe el concepto de salario digno, porque todos son iguales excepto los líderes comunistas. Aclaro eso. Entonces, como el término comunista está bien identificado con el terror, con la muerte y la opresión, la dictadura, lo aprueba la historia, que eso es lo que ha hecho el comunismo. Entonces, los políticos de izquierda utilizan el término maquillado del comunismo, que es el socialismo. Es un cambio de término, de rótulo, pero su toxicidad es la misma. ¿Y qué es el socialismo? Bueno, es el sistema político en el cual los medios de producción y distribución son controlados de manera igualitaria y justa por el pueblo y no por las reglas del mercado. Eso suena bonito, pero no es real, no es verdad. El comunismo es, en cambio, una forma externa de socialismo que se define como el sistema político en el cual toda la propiedad y las riquezas es propiedad de todos los miembros de la comunidad en una sociedad sin clases. Eso lo llaman ellos economía cooperativa. Pero déjenme decirles que tanto el comunismo como el socialismo se oponen a varios principios bíblicos. Por ejemplo, el comunismo tiene sus raíces humanistas. ¿Y cuál es el punto del humanismo que manejan tanto el comunismo como el socialismo, estas dos corrientes de pensamiento de izquierda?
Bueno, es creer que el humanismo asume que el ser humano es básicamente bueno, o al menos es moralmente neutral, ni frío ni caliente, es tibio. Y si a las personas se les provee de un ambiente correcto y educación correcta, pueden llegar a ser buenas. Eso es el milagro que según ellos produce el humanismo. ¿Y sabe qué? Que ese humanismo es el creador de una sociedad utópica que solo es real en sus discursos de Pinochos. Y es entonces cuando se crea una generación de seres buenos, y usted lo ve así, y suena hasta romántico, pero qué gran mentira, qué falsedad. Ellos entonces dicen que si se cambia el ambiente al hombre, este puede llegar a ser bueno. Eso niega la doctrina del pecado original y de la naturaleza adámica, que es rebelde contra Dios y que es la que asume ser su propio Dios. Por eso un cristiano no puede simpatizar nunca con ningún gobierno de izquierda. Romanos 3, del 10 al 18, dice Pablo que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron y se hicieron inútiles, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, queda claro que el comunismo y el socialismo desconocen el poder del pecado y de la corrupción humana. Tanto el humanismo y sus derivados como el socialismo niegan la necesidad de la regeneración como el medio de hacer buena a una persona y vencer la corrupción que mora dentro de él, porque la Biblia dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces queda claro que el socialismo es la antítesis del Evangelio, porque el Evangelio no es humanista, es de naturaleza divina, celestial y eterna. Es más, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, tanto el comunismo como el socialismo no tienen respeto por la propiedad privada, eso es una verdad. Si ustedes leen la historia del comunismo, verán que lo primero que el comunismo ataca, y el socialismo, es el derecho a la propiedad privada, pero sobre todo lo hace el comunismo. El socialismo lo hace de manera más discreta, más disimulada. Entonces, su primera acción es abolir el derecho a la propiedad privada y suprime el derecho a que una persona tenga más posesiones que su vecino. El comunismo proclama la equidad en cuanto a darle a cada quien la misma porción, la misma ración. Pero la Biblia, que es el libro del código del Dios justo, sostiene el derecho a la propiedad personal y dice que incluso el aumento de la riqueza puede ser el resultado de la bendición de Dios. El patriarca Isaac, él recogió en Gerar el 100% de una tierra donde nadie recogía ningún fruto. Las vacas y las ovejas de Jacob fueron multiplicadas más que la de su suegro explotador Labán. Entonces, cuando los comunistas expropian las propiedades de las personas, están violando flagrantemente el mandamiento que dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento confirma que Dios ampara el derecho a la propiedad privada. Esto es sencillo, vea. No podemos codiciar un bien que no tenga un dueño. Dirá alguno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, estamos en otros tiempos. Pues esos mismos mandamientos Jesucristo los reitera en el Nuevo Testamento, con la excepción del sábado, el día de reposo, del que Jesús nunca habló nada, ni mandó a guardarlo, ni los apóstoles tampoco. Y estos mandamientos son para toda clase de gente, en todo tiempo y en cualquier lugar. Entonces el concepto
de propiedad privada es inherente a toda la naturaleza creada a la imagen de Dios. Dios crea a Adán y le entrega el huerto de Edén. Ya les hablé del caso de Ananías y Zafira, su mujer, cuando Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Entonces Pedro le reconoce el derecho a la propiedad de Ananías y de Zafira con las palabras en tu poder. Esto ocurrió en el lugar y en el tiempo en que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas. No estaban bajo un sistema comunista. Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 44. Y aun cuando los primeros cristianos vivían en una situación comunal y compartían todas las cosas, los apóstoles nunca negaron el derecho a la propiedad privada. Bueno, otro antagonismo del comunismo en relación a la Biblia es el derecho a la ganancia. En las Escrituras está clara la ley de la siembra y la cosecha. Eso confirma el derecho a obtener ganancias en las inversiones que se hacen. Por eso en 2 Corintios 9, 6 y 8 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena dádiva. Además, en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, allí Jesús describe cómo un amo puso su dinero en mano de sus siervos para que lo multiplicaran, que lo hicieran producir ganancias. Y dice que el que no multiplicó el talento fue quien fue entregado al castigo por su Señor. Dice que el que enterró el talento y no lo puso a producir fue quien fue castigado por su Señor y lo llamó siervo malo y negligente. Claro, el propósito de esta parábola no es la ganancia financiera, sino la fidelidad, pero muestra que la prosperidad por medio de la inversión no es mala, porque si fuera mala, el Señor Jesucristo no la hubiera usado como un ejemplo para nosotros. Por eso el Evangelio y el comunismo no son compatibles. El sistema económico que tenemos hoy es distinto al de aquellos tiempos, que era una economía mayormente agraria, para esos tiempos del Antiguo Testamento, pero hoy puedo hablarles de unos principios fundamentales para guiarnos en cuanto a temas económicos y políticos. He oído algunas personas que dicen ser cristianos y a la vez socialistas o comunistas, y tenemos que preguntarles a ellos, ¿es posible ser cristiano y comulgar con una ideología atea que ha causado más de 100 millones de asesinatos, de muertes en el mundo? Les diré 5 razones por las que un cristiano no puede ser comunista. Les diré unas razones por las que un cristiano verdadero no puede ser comunista. Primero, las consecuencias que dejó el comunismo. Cuando leemos la historia del comunismo, nos vemos nadando en la sangre que el comunismo derramó en sus pueblos. No podemos dejar de sentir terror y a la vez repulsión por quienes derraman la sangre de su pueblo. Los horrores de los revolucionarios comunistas, esas prácticas que aplicaron en las personas buscando modificar el sistema económico de sus países a punta de dolor, de tortura y de cárceles. Fueron más de 100 millones de personas que fueron asesinadas en medio siglo por las dictaduras totalitarias, incluyendo cristianos de varias denominaciones. Lo segundo
es que el comunismo paradójicamente se alimenta del odio y a la vez le promete al pueblo un paraíso en la tierra. El comunismo de Karl Marx, Friedrich Engels, tiene como base doctrinal la lucha de clases, dividen las masas en grupos con el método de Maquiavelo y los enfrentan entre sí, los oprimidos y los opresores, los ricos contra los pobres, los negros contra los blancos, los trabajadores contra los empresarios, etc. Y la finalidad de esta lucha de clases es acabar con la opresión y los opresores son destruidos. Y es entonces cuando nace un mundo sin desigualdades sociales, sin que haya quienes tengan más ni los que tengan menos. Esto es la meta del comunismo. No importa cuánto tengan que morir para traer ese mundo utópico. Y lo más duro de esto es que el comunismo no reconoce la religión, ninguna religión, y niega a Dios. Según Marx, los oprimidos deben hacer una revolución que acabaría con la lucha de clases y crearía un paraíso terrenal sin Dios para promover la igualdad, porque según él, Marx, el mal del mundo es la desigualdad. Marx dijo que la religión es el invento del capitalismo y de la oligarquía, que la religión es el opio de los pueblos, es decir, una droga que mantiene a los oprimidos bajo un estado de tolerancia y aceptación de la injusticia. De igual manera, el llamado socialismo religioso o socialismo cristiano vive bajo estándares contradictorios porque nadie puede ser un buen cristiano y a la vez ser un verdadero socialista. Y para concluir, les digo que ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo salvaje, ni ningún sistema político humano pueden solucionar los problemas del mundo. Vean, todos los sistemas políticos del mundo están viciados, minados por la corrupción, por el tráfico de influencias, por las camarillas y el cogollismo. ¿Y por qué? Porque 1 de Juan 5:19 claramente dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Jesucristo se enfrentó a esta realidad en el monte de la tentación y Satanás le dice en Lucas 4:6, a ti te daré todos estos reinos, toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Quién se la entregó? Se la entregó a Adán cuando cedió a la tentación de Satanás. Por eso debemos entender que todos los gobiernos de la tierra están bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, y todos los gobiernos están representados en la estatua que soñó Nabucodonosor, y una piedra cortada, no con mano, esta piedra es Jesucristo, golpeó la estatua en los pies mezclados de barro cocido con hierro, y la estatua cayó, y dice que vino un viento y sopló y barrió los escombros de la estatua, y no quedó rastro de ella. Entonces, de esa piedra que golpeó la estatua, fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 35. Ese es el anuncio profético del gobierno milenial de Jesucristo, que será de justicia verdadera y de paz perdurable. Esto lo he dicho porque veo mucho coqueteo de algunos sectores de la iglesia evangélica, de algunos ministros, con la política, incluso caminando al lado de gobernantes ateos, blasfemos y comunistas. Nosotros tenemos que ver esto como una señal del fin del mundo y debemos decir, parado firme, venga tu reino, Señor. Dios les bendiga. Abran los ojos, estén alerta porque estamos a punto de ser levantados y todo esto es señal de que Cristo está a la puerta. Shalom.